está llamada a cambiar nuestro mundo. Es la inteligencia artificial, que también genera imágenes que están siendo utilizadas en muchos ámbitos. Pero, ¿qué ocurre con los derechos de autor de esas imágenes que se toman como base a la hora de realizar nuevas creaciones por inteligencia artificial? Este es el tema de debate que se trató en una charla que tuvo lugar hace unos días en la Casa de La Rioja, dentro de su programa de otoño cultural. Hoy estará con nosotros Aitor Álvarez, fue el ponente de esta charla, ponente que además forma parte de la Asociación Artística de Guipúzcoa. Estaremos con su presidenta, Sofía Arostegui, que también nos va a hablar de la asociación y de una exposición que también forma parte del Otoño Cultural de la Casa de La Rioja y que se puede ver en la sede de esta entidad. Una exposición con obras de los socios de la Asociación Artística de Guipúzcoa. Hablaremos de ello, pero antes vamos a ponernos serios. Vamos a hablar de algo que afecta lamentablemente a muchas familias. Hablamos de desahucios, hablamos de la situación de muchas personas que no pueden hacer frente al pago de su hipoteca. Nuestra historia comienza en Nueva York, un 15 de septiembre del año 2008, cuando la compañía global de servicios financieros Lehman Brothers entra en bancarrota y se convierte en la chispa que enciende una crisis global que ya se venía cociendo a fuego lento desde hacía años. Una crisis que evidentemente en España generó un gran número de cierres de empresas y por lo tanto un tremendo aumento del desempleo. La sociedad española venía de vivir una gran burbuja del ladrillo, cuya consecuencia había sido unos precios desorbitados para las viviendas y unas hipotecas de locura con unos precios que estaban sin duda fuera de lugar. Con este caldo de cultivo, el desempleo generado por la crisis trajo en consecuencia los impagos de las hipotecas y los desahucios. Ante esta emergencia social, el gobierno de España, entonces liderado por Mariano Rajoy, aprobó un Real Decreto para proteger a las familias hipotecadas en situación de vulnerabilidad ante el aumento desorbitado de los desahucios. El texto, conocido como Decreto Guindos o Código de Buenas Prácticas Bancarias, concedía una carencia de 5 años a las familias con problemas para hacer frente al pago de la hipoteca. Es decir, en lugar de pagar la cuota normal, que de media rondaba los 1.000 euros, una familia que se acogiera a este código podría pagar una cuota que en muchos casos no superaba los 50 euros durante 5 años. Pero ¿cómo se calculaba esa cuota que pagarían las familias vulnerables? Pues se hacía en base al Euribor. Aunque, como denunció Stop Desahucios Guipúzcoa, los bancos realizaron todo tipo de tretas para no conceder estas carencias, lo cierto es que hubo familias que pudieron acceder a este decreto Guindos y tener al menos un respiro con sus préstamos. Pero volvamos al presente, año 2023. ¿Qué es lo que ha ocurrido con este decreto Guindos? Como ustedes saben, el Euribor está por las nubes. De estar hace 2 años en cifras negativas, actualmente está en un 4,18%. Esto significa que a la hora de calcular las carencias, el precio final, el precio resultante, es mucho más elevado. En Román Paladino, un caso concreto de una afectada, hasta hace unos meses estaba pagando 16 euros. Ahora, con un Euribor a 4,18%, la cuota que le sale a pagar supera con creces los 700 euros. Mi problema comienza cuando en 2007 solicito un préstamo a Cuchabán de 225.000 euros. Después, con la crisis, no pude pagar las cuotas y solicité una carencia cuya cuota reducida sí he podido pagar durante 5 años, hasta que ha finalizado. La nueva carencia tiene una cuota de 700 euros que no puedo pagar. Tengo 61 años y cobro la RGI. Estas cuotas elevadas tienen un problema añadido, porque si una cuota de una carencia supera el 50% de los ingresos de una familia, automáticamente el banco no concede la carencia, porque el resultado final no puede superar el 50% de los ingresos de un núcleo familiar. Por lo tanto, estas cuotas elevadas lo que hacen es expulsar a muchas familias vulnerables de la posibilidad de acogerse a este código de buenas prácticas bancarias. Es por eso que hace unos días en el Boulevard Donostiarra la plataforma Stop Desahucios Guipúzcoa realizó una rueda de prensa explicando
cómo este Código de Buenas Prácticas Bancarias, que se aprobó allá por el año 2012, ha quedado completamente obsoleto y por ello piden un correctivo para evitar que muchas familias se vayan a la calle, se vayan al desahucio. Hay que modificar el Código de Buenas Prácticas Bancarias, concretamente la cuantía del Euribor. Es de sentido común, es totalmente racional. Es decir, lo pueden hacer perfectamente modificándolo mediante un Real Decreto. Lo han hecho desde el 12 en varios Reales Decretos, han modificado el Código de Buenas Prácticas Bancarias, en el 13 y el 17. Entonces, meter un correctivo al Euribor, por el cual, el momento que el Euribor esté en el 4,25, se mete un correctivo, imaginaros, de 2 puntos de reducción, con lo cual el Euribor, en vez de 4,25, pasa a ser a 2,25. Bien, y hacer una escala en función de si el Euribor baja o sube, con tal de que la cuota resultante de las carencias sea asimilable y asequible a cómo lo fue cuando el Euribor estaba en valores negativos o un valor muy pequeño. Para evitar, insisto, que estas familias pues no se puedan acoger al Código de Buenas Prácticas Bancarias, pagar una cuota reducida y vivir, es decir, tener una seguridad, porque estamos hablando de viviendas habituales, que han costado un montón. O sea, este sufrimiento no tiene precio y los partidos políticos se tienen que poner las pilas en el Parlamento Vasco y se tienen que poner las pilas a nivel estatal, y lo tienen que hacer cuanto antes. Y además en Euskadi tenemos un problema añadido, porque para poder acceder a este Código de Buenas Prácticas Bancarias es necesario que el préstamo, que el precio de la vivienda, no supere los 300.000 euros. En el caso concreto de Euskadi, ya sabemos que en la época de la burbuja ese precio era habitual para muchas viviendas que incluso eran pequeñas. Continuamos ahora hablando de una exposición que está en la Casa de la Rioja, en San Sebastián, muy cerquita de la calle Aldamar, donde tenemos pues varios cuadros de la Asociación Artística de Guipúzcoa. Hoy nos acompaña su presidenta Sofía y también tenemos con nosotros a una persona que en la inauguración de esta exposición dio una charla en la que se entremezclaban 2 temas, uno de ellos muy actual, que es la inteligencia artificial, y en segundo lugar también el arte, los derechos de autor. Hablaremos de todo esto hoy con nuestros 2 invitados. Sofía, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon. Aitor, que fue quien dio esta charla sobre inteligencia artificial, sobre derechos de autor, sobre las imágenes que nos llegan de esa inteligencia artificial. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues son varios frentes los que estamos abriendo hoy, pero si os parece, antes de hablar de la inteligencia artificial, vamos a hablar de esa exposición que todavía se puede visitar en la Casa de la Rioja y en la que han participado varios artistas de vuestra asociación, Sofía. Sí, mira, precisamente tenemos un acuerdo de colaboración con la Casa de la Rioja que empezó ya hace 3 años. Porque bueno, nos enteramos que no son solo sociedad gastronómica, sino cultural, artística, y que tenían una sala muy bonita, la Sala Valvanera, donde suelen hacer exposiciones. Y como estamos nosotros los últimos años intentando colaborar con otras entidades, otros colectivos y ampliar nuestro quehacer social, digamos, de cómo expandir la cultura y el arte pues por Donostia y Guipúzcoa, nos pusimos en contacto con ellos. Entonces, ya hace 3 años inauguramos su otoño cultural que hacen cada año con una exposición. Aquello nos gustó a todos mucho, fue un éxito y lo hemos repetido. Entonces, el segundo año ya lo acompañamos en un evento también con una presentación de un libro y tal. Y este año hemos decidido hacerlo con la charla que has comentado de Aitor Álvarez sobre la inteligencia artificial y el futuro ético para el mundo de las artes, ¿no? La exposición en sí misma es una colectiva de los socios de la asociación. Encontramos socios de todo tipo y obras de todo tipo. Tenemos óleos, acrílicos, acuarelas, pasteles, carboncillos. Hay temas de desnudo, hay paisajes, hay abstractos. Bueno, es muy variada la exposición. La verdad es que ha gustado mucho. Y bueno, la sala se puede visitar cuando en la Casa de la Rioja tienen algún evento que está abierta o cuando dan sus clases de danza a lo largo de todo el año, y también a través nuestro tienen total disponibilidad para que nosotros podamos abrir la sala cuando queramos, enseñársela a alguien, gente que la quiera visitar o lo que sea. Y bueno, pues eso es... Si alguien nos está viendo, Sofía, y dice, jo, esto de pintar a mí me interesa, quiero aprender, quiero empezar a dar mis primeros pinitos, ¿puedo acercarse a la asociación? ¿Qué es lo que hacéis dentro de la Asociación Artística de Guipúzcoa?
Por supuesto, estaremos encantados de recibir a cualquiera que quiera venir a visitarnos. La Asociación Artística empezó en 1949. Que ya son años. Que ya son años. El año que viene vamos a celebrar nuestro 75 aniversario. Y sobre todo lo que tienes es que es un sitio donde hay mucha libertad. Tú te haces socio y puedes ya disponer de los locales para lo que quieras. Puedes ir allí a dibujar, a pintar, tienes un sitio para dejar tus cosas y todo eso. Además, dentro de la cuota de ser socio, tienes la oportunidad, sin pagar nada más, de hacer sesiones de dibujo de desnudo de personas, masculino, femenino o lo que sea. Tienes también iniciación a la cerámica, iniciación al grabado y dibujo y pintura. Y aparte hay otros cursos ya de pago que son un poquito más especializados, acuarela avanzada, talla de madera, grabado avanzado, y que los socios pagan una cuota menor por esos cursos que los no socios, o sea que también pueden ir no socios a cursos puntuales, digamos, y eso es un poco la actividad normal dentro de los locales de la asociación. Aparte tenemos actividades de exposiciones, de colaboraciones internas y externas, otros colectivos vienen a nuestra sede, nosotros vamos a otros sitios, como este año en febrero que estuvimos en Beasain, en el Palacio Garza, en fin, tenemos bastante. Y una de las cosas que tenemos muy bonita e importante también es la Feria del Boulevard, que junto con el Ayuntamiento y el Departamento de Festac que nos apoyan, todos los meses, el primer domingo de mes, y durante 3 meses también otro domingo más, en verano y en Navidades, organizamos una feria de arte en el Boulevard de Donosti, si llueve en la Plaza de Guipúzcoa, donde exponemos las obras que hacen nuestros socios y están a la venta también, y nos hacemos visibles y presentes un poco pues, a toda la ciudadanía, ¿no? Estáis cerquita de San Bartolomé, por si hay alguien que quiera acercarse. Sí, estamos en Aldapeta 20, enfrente de lo que hoy es el Colegio Suma, antes Marianistas, y estamos allí y pues encantados de recibir a quien quiera visitarnos. Tenemos una página web, asociacionartistica.org, donde se pueden ver los horarios, el teléfono o cualquier cosa si se quiere contactar con nosotros. Y pues animamos a la gente a que se acerque y nos conozca, claro que sí. Bueno, Aitor os ha conocido y además yo entiendo que a raíz de esta relación nos surge un poco la idea de hacer esa charla a la que hacíamos referencia, una charla en la que la inteligencia artificial era la protagonista, una inteligencia artificial que tanto se está cuestionando a muchos niveles, ¿no? Pero llega una lista más, que es la de los derechos de autor, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando los derechos de autor entran en juego? Sobre todo vosotros que sois artistas, pues de esto sabéis un poco. Tenemos aquí, de hecho, el cartel, es un cartel que, ya evidentemente es un cartel obsoleto porque fue la charla el pasado día 6, pero en cualquier caso lo vemos, ya vemos un poco por dónde van los tiros, ¿no? Yo creo que solamente viendo este cartel, Aitor. Bueno, el cartel no es obsoleto, lo que sí está pasada la fecha, pero es una charla que la he dado ya 3 veces, pero sí que estoy dando charlas en la asociación. Yo también fui una de estas personas de Donosti, que he hecho bellas artes, etcétera. Me gusta mucho el dibujo y un día decidí pasarme ahí por Aldapeta y conocer a la gente de la asociación y dije, yo me tengo que apuntar aquí porque voy a estar muy a gusto, es un espacio para trabajar, etcétera. Pero sí que es verdad que también les comento, oye, vamos a dar algunas charlas un poco a nivel de divulgación de cosas. A mí me gusta la ilustración. Este viernes hacemos una charla sobre ilustración también, ¿no? Y la que más está gustando, pues por toda esta polémica que estás mencionando, efectivamente, es la charla sobre inteligencia artificial relacionada con la generación de imágenes vía esta inteligencia artificial, ¿no? Hay un debate, ha surgido un debate en Estados Unidos y esto pues a poco ha llegado aquí y ya lo vemos en los medios, pero sí que es verdad que quizá no tan en profundidad como yo lo presento en la charla, ¿vale? Para que la gente que nos esté viendo se haga una idea, básicamente lo que hace la inteligencia artificial es buscar en Internet todo tipo de imágenes a la hora de generar una que un usuario le puede pedir. Este sería un resumen muy genérico. Bien, hay empresas que se dedican a hacer bancos de imágenes, ¿vale? Sería como una biblioteca, tú imagínate un Coldo Michelena con cientos de millones de imágenes perfectamente clasificadas y estas empresas, digamos, que dan un servicio a los generadores de imagen y es de ahí de donde se nutren. Tenemos unos modelos que se van haciendo en base a programación y esos modelos en 3 dimensiones manipulan ese banco de imágenes
para dar como resultado estas imágenes que generamos cuando nosotros entramos como usuarios y tecleamos nuestros prompts, ¿no? Tecleamos, oye, pues unos niños jugando en la playa mientras pum, nos sale esa imagen. Pero sí que es verdad que existen empresas dedicadas exclusivamente a coger imágenes tanto en Internet, y es ahí donde está un poco unas piedras de toque en todo este asunto, que es qué imágenes son, si esas imágenes tienen derechos de autor, hay autores que están vivos y están reclamando, y que obviamente se utilizan incluso sus nombres de forma que se busca un estilo o sus nombres directamente como prompts, ¿no? O sea, estilo, Y claro, el autor dice, oye, yo estoy vivo, me están tecleando y veo que, por decirlo en un lenguaje de la calle, me habéis fusilado todas mis obras y estáis haciendo morphing entre ellas para sacar un resultado, pero yo obviamente reconozco que es mi estilo. Es decir, es como si yo, por ejemplo, digo, pues quiero una obra al estilo de Aitor Álvarez, ¿no? Y entonces lo meto y en base a tus cuadros me hace un cuadro siguiendo tu estilo. Claro, es que ha habido mucha polémica. Yo comentaba antes con Sofía, para mí, para que entendamos un poco dónde estaría el punto. Es diferente que yo vaya a un restaurante, incluso a un buffet del self-service, y me pida un plato o me confeccione yo mi plato y me sienta y me lo coma, a la persona que ha diseñado, aquí tanto que nos gusta la cocina, ¿no? Y me voy a un sitio con estrellas Michelin y tal, que ha diseñado ese plato, que lo ha preparado, que ha tenido su tiempo el hacerlo, etcétera. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre teclear, digamos, una serie de prompts, una serie de instrucciones y directamente tener el resultado a las personas que nos gusta dibujar, que nos gusta pintar y que, pues, a veces con tu buena voluntad también, aunque no seas alguien muy conocido, pero en ese pelotón, en ese gran banco de peces, peces pequeñitos o lo que sea, pero ahí hay mucho banco de imágenes de esto que te estoy diciendo. Básicamente, gente que sube a plataformas para vender arte, para exponer, incluso redes sociales que conocemos todos, etcétera, y se ha cogido mucho, ¿no? Se dice pasar el rastrillo por ahí. ¿Por qué? Porque esto es una cosa nueva, la legislación todavía está bueno, tratando de acotar esto, entonces ahora mismo pues digamos que hay un vacío legal hasta que esto se concrete. Estamos esperando a ver qué dice la Unión Europea, que se ha comprometido este 2023 a decir algo y todavía no ha sacado la legislación, pero se han comprometido que este año la van a sacar. Vamos a ver qué hace la Unión Europea a este respecto. Bueno, estamos viendo el diagrama que explica un poco el proceso, entiendo, ¿no? A la hora de funcionar de la inteligencia artificial. Tenemos también algunas imágenes, vamos a poner esta primera, que es una de las imágenes que utilizaste en tu charla. ¿Cómo nos puedes explicar esta imagen que estamos viendo ahora mismo? Bueno, las charlas son muy dinámicas, ¿no? Ya las hago con un montón de imágenes, son muy fluidas, que es algo como audiovisual, pero en este caso sí, es una imagen, son 6 imágenes, más que nada para mostrar la diversidad. Es realmente sorprendente y tiene un efecto realmente, para el que no lo conoce y va descubriendo este mundo de la generación de imágenes, que atrae mucho, ¿no? Digamos que hay un montón de estilos, hay un montón de técnicas, de posibilidades que se pueden hacer, entonces digamos que ha entrado muy fuerte esta tecnología. Sabemos que en industrias se está utilizando ya, en industrias se prima pues, la competencia, la rapidez, la economía, entonces esto se está utilizando ya bastante y las posibilidades son amplísimas. Hay una diferencia, por ejemplo, respecto a la música, que con la música el plagio quizás lo puedas detectar enseguida a partir de 5 o 6 acordes. Tema de la imagen, bueno, es un poco más ambiguo de dónde ha salido esta imagen o de dónde no ha salido, ¿no? Volvemos otra vez. Me estoy acordando, por cierto, ahora que hablas de la música, de una canción que ganó Eurovisión el año pasado de Lorin, que decían que incluso podría estar hecha con inteligencia artificial y además tenía unos acordes que nos recordaban mucho a una canción, a Flying Free, que es una canción que en los años 90, 2000 tuvo mucho éxito, ¿no? A ver, todo es nuevo y todo es viejo. O sea, lo que esté pasando ahora ya ha pasado igual de una forma analógica antes, porque todos hemos conocido situaciones de estas. Pero, repito, el tema de la imagen sí que es bastante ambiguo, es más complicado, tienes que entrar más en detalle y ahora mismo es complicado realmente saber. Hay 3 plataformas, DALL-E, Stable Diffusion y Midjourney, que son las que más están pegando. Es complicado meterte en esa cocina para ver realmente qué han hecho, ¿no? Ya hay una serie de sentencias que han salido este año en Estados Unidos y hay una serie de denuncias todavía pendientes y se les ha pillado un poco en base a estos bancos de imágenes que he mencionado antes, estas empresas. Ya se ha podido hacer un poco el camino de hormigas y ya les han pillado infragantis con el carrito del helado en algunos temas. Entonces, claro, esto es... la industria también necesita el desarrollo de estas tecnologías. Entonces, bueno,
está ahí un poco el punto del equilibrio que no sabemos dónde va a quedar el tema y estamos muy interesados en ver cómo se desarrolla y sobre todo cómo se trata de legislar, ¿no? Porque está claro que al final la generación de imágenes por ordenador, digamos, que iba a redundar un poco en el resultado y ya está pasando quizás a nivel de arte que echamos a veces en falta un poquito de novedad, ¿no? Un poquito que no sea todo tan perfecto, tan refrito, tan... La parte humana, ¿no? Bueno, hay una parte, Gosho hay, que en esa imperfección, pero en ese esfuerzo por perfeccionar la imperfección que todos tenemos, que al final el resultado nos resulta amable, nos resulta atrayente, y aunque no sepamos de música o de arte, en este caso plástico, pero sí que notas algo, que dices, esta imagen tiene algo, ¿no? Es algo, suele ser un esfuerzo de muchas horas, de alguien que ha estado toda la vida, una carrera haciendo algo, y a ti de repente, pues, tac, te llama un poquito la atención, ¿no? Bueno, ahí ya te digo que es un tema interesante también para hablar, por eso la charla y estas cosas que estamos haciendo en la Asociación Artística de la mano de Sofía y bueno, que parece que es interesante también, ¿no? Tenemos otra imagen que estamos viendo, un osito y bueno, al lado como un monstruo, ¿no? Parece. Explícanos esta imagen. Bueno, sí, bueno, estas son imágenes random. Una es que hemos visto en redes sociales, el panda ese es en redes sociales ya estamos viendo a través de ChatGPT y un montón de instrumentos que hay, cómo se divulgan estas imágenes generadas en redes sociales, ¿no? Quiere decir que está ya impregnando de alguna forma al público adolescente, a los chavales y tal, ¿no? O sea, que sabemos que en el relevo generacional ya esto lo van a tener ya como algo totalmente integrado, no van a mostrar esa sorpresa ni van a cuestionar cosas que igual ahora sí que estamos comentando. La otra es una imagen que está muy bien, que es muy chula y está puesta simplemente, pues bueno, porque me parece una imagen bastante bien construida y simplemente para que la gente vea, oye, pues qué cosas tan interesantes se pueden hacer, ¿no? También es interesante aprender estas tecnologías y saber también si podemos sacarle también algún uso, ¿no? No vamos a descartar aquí tampoco nada. Más imágenes que tenemos por aquí, esta también. Bueno, esto es, claro, tú cuando tecleas unos prompts pueden salirte un montón de versiones, ¿no? de la imagen que quieres a muchísima calidad. Esta es una imagen que se puede ampliar a 4K y más fotográfica. Sí que es verdad que estas plataformas donde tienen mayor desarrollo, digamos, es sobre una base fotográfica. También por este tema de que es más fácil a veces chupar imágenes de fotografías porque hay más fotografías de todo. Entonces, sí, el desarrollo mayor es tema fotográfico. Y simplemente es eso, puedes hacer un montón de variables, puedes ir cambiando las imágenes. Esto en la charla pues también se comentó un poco el tema de cómo se puedes manipular y esto creo que estrictamente esto es Stable Diffusion, creo. Te quiero preguntar a ti, Sofía, por los comentarios que hay dentro de la asociación, ¿no? Bueno, un poco ya Aitor nos ha contado, ¿no?, que es un tema de debate. ¿Qué es lo que se cuece entre bambalinas dentro de la Asociación Artística de Guipúzcoa? Bueno, un poco de todo. Tienes desde gente que dice, puf, yo para cuando eso esté tal, yo ya no me entero, a mí no me interesa y tal y cual, hasta gente que, bueno, pues sí, que le preocupa el tema, ¿no? Lo que has dicho antes de los derechos de autor y todas esas cosas, las redes sociales cada vez son más polémicas, ahora dicen que van a empezar a cobrar, tal... de una red que está súper de moda, de repente dentro de unos meses ya no funciona y esta es otra la que está de moda y la gente empieza a estar un poco harta de tanta historia, ¿no? de tanta moda dentro de las tecnologías, dentro de las redes, dentro de las cosas que se utilizan y tal. Y yo creo que igual falta un poco todavía esa parte que comentaba ahora Aitor también de aprovechar las cosas buenas de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial y tal. Todavía creo que se ve un poco más como una sombra que nos viene encima y nos falta un poco la cosa positiva o de curiosidad, de aprendizaje, de decir, venga, oye, a ver qué nos trae eso, ¿no? Entonces, pues bueno, de momento un poco todos como a la expectativa, ¿no? Bueno, cuando poco a poco, como bien decís, se organice ese cajón desastre, ¿no?, en el que se ha convertido la inteligencia artificial, pues iremos viendo. De momento, quiero hablar también de ilustración, Aitor, porque tenemos, bueno, ahí estamos viendo el cartel, una charla que va a tener lugar el próximo día 20. Háblame de ella, a modo por si alguien quiere acercarse. Pues mira, esta es la continuación de una charla que di justo hace un año, que cogía la Golden Age de ilustración desde 1900 prácticamente hasta Norman Rockwell, por poner un autor bastante conocido, y esta sería la continuación, que va desde 1960 hasta final de siglo, hasta el año 2000, que básicamente es desde Norman Rockwell hasta fin de siglo, pues con Drew Struzan, algún cartelista de cine también que está un poco en esos años. Y básicamente la ilustración me interesa bastante, ya
entonces pues el afán este que tengo también de comentar las cosas y tal, entonces es muy interesante para todo el mundo que le guste la ilustración, el cartelismo, incluso el tema de cine, etcétera, porque son autores que incluso son más cercanos a nosotros, son autores, o sea, los hemos visto en películas, los hemos visto en algún libro que tenemos en casa, un montón de temas de estos, entonces creo que puede tener un feedback bastante interesante el saber qué hay detrás, cómo desarrollaron su arte, etcétera. Entonces, bueno, lo he hecho con esa motivación. Pues quien quiera acercarse será el próximo día 20 de octubre de 7:30 a 8:30 de la tarde en la propia sede de la Asociación Artística de Guipúzcoa. No quiero terminar esta entrevista sin recordar alguna de las actividades que forman y que han formado parte de ese otoño cultural de la Casa de La Rioja que se está celebrando también durante este mes de octubre. Hemos tenido, bueno, por supuesto, la charla sobre inteligencia artificial en el arte, de la que hemos estado hablando con Aitor y con Sofía. Hemos tenido también la presentación del libro El toreo, arte y mito. Hemos tenido también la presentación del libro Nunca más. Hemos tenido también el concurso de dibujo infantil, la cata de quesos que va a tener lugar próximamente, una charla coloquio titulada Los tiempos de cólera desde el tiempo del coronavirus y la excursión a Logroño, actividades de la Casa de La Rioja, también en colaboración con la Federación de Casas Regionales, que forma parte de alguna de las actividades de este programa. En fin, todo un programa de otoño cultural que no os podéis perder. Disfrutad de lo que queda porque todavía hay mucho que disfrutar. Sofía, Aitor, cerramos aquí la entrevista. Mila esker biari gurekin egon izanagatik. Ondo. Vale, esker. El espectáculo musical El novio de España llega al Centro Cultural Amaya de Irún, una comedia ambientada en el rodaje de la película Violetas Imperiales, protagonizada por los inolvidables Luis Mariano y Carmen Sevilla. Luis Mariano quiere que sus padres exiliados en Francia puedan regresar a su tierra, pero no tienen pasaporte. ¿Será capaz de conseguirlo con la ayuda de Carmen? Una emotiva historia con maravillosas canciones y una gran historia de amor y amistad. El novio de España, viernes 27 a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Amaya de Irún. Entradas a la venta en irún.org/Sarrerac. Hoy nos vamos hasta Irún, hasta el Centro Cultural Amaya, porque tenemos el preestreno del novio de España, una obra de teatro que yo creo que además tenía que arrancar en Irún porque tiene como protagonista al irunés más célebre, que es Luis Mariano, un irunés además muy querido. El novio de España llega a traernos una historia que incluye pues la propia historia de España, que incluye también algo de humor, que incluye canciones que todos conocemos y sobre todo ese personaje que junto a Carmen Sevilla pues marcó toda una generación. Hoy nos acompaña Juan Carlos Rubio, que es el autor y el director de esta obra de teatro que podremos ver en el Centro Cultural Amaya el próximo viernes, día 27, a las 8 de la tarde. Y la verdad es que es un honor para los que somos de Irún. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, arratsaldeon. Muy buenas tardes. Que tengamos, bueno, a Luis Mariano otra vez en escena, en este musical, en esta comedia musical que nos cuenta también parte de la historia de nuestra tierra, ¿no? Es un honor para todos nosotros porque el lugar realmente al que queríamos ir para hacer este preestreno era la ciudad donde Luis Mariano nació y la ciudad que siempre llevó en su corazón. Así que estamos muy contentos y deseando que el 27 estemos allí con toda la gente de Irún. Es la segunda obra histórica que nos presentas. Tenemos otra de hace unos años, En tierra extraña, ¿no?, en la que uniste a los personajes de Concha Piquer, Rafael de León y Federico García Lorca, un encuentro que es inventado, ¿no?, pero que de alguna manera también nos lleva a una época en la que comenzaba un periodo bastante oscuro en España, que era el franquismo. Ahora saltamos unos años, nos vamos hasta la década de los años 50, cuando Luis Mariano estaba rodando Violetas Imperiales y, como todos sabemos, tuvo que exiliarse, vuelve a España, pero él también quiere que sus padres puedan volver a su tierra natal. Eso nos cuenta muy bien. En realidad es una trilogía que arrancó con En tierra extraña, como tú decías, que fue el estallido de la Guerra Civil, el 36. Ahora saltamos al 52, pero seguimos estando en una España muy gris, muy triste, muy terrible, con ese dictador en el poder. Y un momento en el que todo el mundo ya decide que Franco no se va a ir, con lo cual se abren las puertas a muchos organismos internacionales y muchos exiliados tienen que decidir si vuelven o no vuelven a una España en la cual no hay democracia
renunciando muchas veces a sus ideales. Yo lo que intento siempre con los espectáculos que estoy haciendo musicales, rescatando personajes, es mezclar trazos de realidad con una absoluta ficción. Yo fabulo, yo no hago documental, esto no es un biopic al uso, lo que hacemos es recoger algunos momentos reales que tuvieron lugar, como esa petición de Luis Mariano a Franco para el pasaporte de sus padres. Además, Luis Mariano por aquellos tiempos también le pidió a Carmen Sevilla que se casara con él. Carmen Sevilla le dijo que no, pero siempre tuvieron una maravillosa amistad. Con todo eso y mucha ficción, porque insisto, esto no es un documental, esto es un recorrido por nuestra historia, por nuestro patrimonio musical. Está Carmen Sevilla, está Luis Mariano, dos personajes a los que adoramos, pero queremos contar sobre todo una historia de conciliación y de aceptar al otro tal y como es. A mí me interesa que todo lo que yo busque en el pasado me lleve al presente, un presente en el cual o estamos atentos o hay ciertas ideologías empeñadas en volver a castrar, volver a censurar y volver a decir a cada uno lo que debe sentir, lo que debe vestir, lo que debe ser. Y ese espectáculo es un canto a la tolerancia. Fíjate, estabas comentando ese amor, esa amistad que tuvieron tanto Carmen Sevilla como Luis Mariano. Yo recuerdo cuando Carmen Sevilla, hará una década y media, estuvo en Irún grabando el programa Cine de Barrio, entonces lo presentaba ella. Hay una escultura de Luis Mariano y no se me olvidará nunca el momento en el que ella, hace 15 años aproximadamente, se acerca a esa escultura y lo abraza y todavía le da un beso. Ya evidentemente estaba fallecido Luis Mariano en aquel entonces, pero ella todavía tenía la mente bien, era la presentadora de Cine de Barrio y se mostraba como años después todavía quedaba pues ese amor, ¿no? Esa amistad que tuvieron en aquella época. El amor se manifiesta de muchas maneras, no fue un amor entre ellos sexual, fue un amor, una fascinación, una admiración mutua tremenda. Carmen Sevilla recogió a Luis Mariano en España, digamos que le entró en España de su mano, pero a cambio Luis Mariano le abrió las puertas de todo el mundo a Carmen. Carmen se convirtió en una estrella internacional gracias a aquellas películas con Luis, porque Luis, aparte de un tenor extraordinario, hacía películas maravillosamente y tenía millones y millones de admiradores, vendía discos en Francia y en todo el mundo por cientos. Fue el primero en vender 1 millón de copias de una canción y realmente Luis Mariano es una superestrella que yo estoy feliz de poder traer, insisto, filtrarle por mis inquietudes, filtrarle por lo que yo necesito ver en un escenario con todo el cariño del mundo, pero creando una ficción en la que yo creo, honestamente, que todo el equipo maravilloso que tenemos, tanto de actores, intérpretes, como toda la gente que el público no ve, este enorme equipo de creativos con nuestros productores vascos, Chalo Producciones, Olimpia Metropolitana y en Pentación, Jesús Cimarro, ofrecerle al público este pedazo de nuestro corazón para compartirlo con ellos. Fíjate, estaba viendo antes de realizar esta entrevista la nota de prensa que nos habéis enviado y van a sonar canciones que conocemos sobre todo en Irún porque Luis Mariano era de nuestra tierra, pero que las conocemos todos. Esinas, Tu Violetas Imperiales, Ay Carmela, C'est Magnifique y otras tantas más, ¿no? que van a sonar y que nos van a recordar a una época en la que evidentemente había oscuridad, pero no tenemos que olvidar que también había mucho arte, había gente muy buena que hacía cosas muy buenas, como estas canciones, por ejemplo, y que a veces parece que como suena aquella época, como que las dejamos a un lado, ¿no? Pero también hubo cosas muy buenas, sobre todo en el ámbito artístico, que hay que volver a traer al presente. Por supuesto, porque yo nací cuando Franco vivía, eso no me convierte en franquista. Quiero decir, vivir en un país donde hay un dictador no te convierte en cómplice. Muchísima gente, la mayor parte de la gente tuvo que hacer su vida, vivir, sobrevivir, artistas que estaban allí. Luego había gente que sí, que era franquista, evidentemente, además. Pero otra mucha gente lo que quería, como cuenta Carmen en esta historia, es poder trabajar, poder vivir, poder llegar con el público. Y tenemos un repertorio musical. Mira, aquí tengo la claqueta, os enseño en exclusiva, de Violetas Imperiales, que es en este rodaje que decías, donde sucede todo y, por supuesto, cantan Violetas Imperiales. Luis Mariano canta Ezinaztu en euskera, que nuestro actor es gallego, pero ha hecho ahí un intensivo. A ver qué tal recibe el público de Irún esta canción en euskera. La hemos hecho con todo el cariño del mundo. También cantan en gallego, también cantan en catalán, también se canta en francés. También es un espectáculo que lo que intenta es, por favor, que cada uno hable como quiera hablar, que ya nos entenderemos, que hay mucha gente muy distinta, no solo por dentro, sino también por fuera, en su manera de hablar, en su identidad, en sus costumbres. ¿Por qué no podemos todos abrazarnos y aprender del otro? Y ese patrimonio musical que tenemos, que mucha gente joven no conoce, es una oportunidad de traerlo aquí con cuplés, con zarzuela, con estos chicos como es Ezinaztu y con estos temas de copla que también cantan. Es un repertorio que Julia Watt
ha cuidado muchísimo y que ha coreografiado ni más ni menos que Rubén Olmo, que es el director del Ballet Nacional de España. Te digo que tenemos un equipo a todos los niveles top. Fíjate que se me están poniendo los pelos de punta solamente de pensar lo que nos espera el próximo día 27, recordamos, a las 8 de la tarde en el Centro Cultural La Maya. Es un primer pase que se va a hacer en la ciudad de Luis Mariano, en Irún, pero después el estreno oficial es el día 3 en Santander. Ahora mismo, de hecho, estáis en el Teatro Adolfo Marsillac, en Madrid, en San Sebastián de los Reyes, preparando toda la escenografía. También creo que tenéis un pase allí con público, ¿verdad? Sí, aquí nos han abierto las puertas, la gente maravillosa de este teatro, y estamos preparando todo, haciendo luces, escenografía, porque tiene todo, es un pequeño musical, pequeñito en cuanto quizás solamente son 4 actores, pero ambicioso en sentimientos y ambicioso en conectar con el público. Estamos con la luz, con el sonido, con la ropa maravillosa que ha hecho Guadalupe Valero, las luces de José Manuel Guerra, la escenografía de Kurt Allen, Leticia Gañán, el sonido de Frank Bude. O sea, todo el mundo está aquí arropando para que el público de Irún este viernes 27 nos dé lo que necesitamos, su energía, que vengan y que compartan con nosotros este viaje del que desde luego estamos disfrutando muchísimo. Y ojalá que se suban a este plató y participen en este rodaje. Pues lo vuelvo a recordar, día 27, viernes, a las 8 de la tarde, el mejor plan es acercarse al Centro Cultural La Maya de Irún y disfrutar del Novio de España, con 4 actorazos: Cristian Escuredo, tenemos a Carmen Reigón, tenemos a Irak Flores y a Marta Valverde, que estarán en escena interpretando a estos 4 personajes que nos van a traer esta historia de otra época en la que, pese a la oscuridad, también hubo algo de luz, con buena música, con amor, con amistad, que es lo que van a representar nuestros queridos Luis Mariano y Carmen Sevilla. Pues, Juan Carlos, muchísimas gracias por este rato que nos has dedicado. Vamos a invitar a todo el mundo a que compre ya la entrada en la web irun.org/Sarrerac, que accedan a esa página web y que tengan ya esa localidad cuanto antes y que disfruten, que para eso son estos espectáculos. Seguro que si lo vemos en el teatro es que ricasco. Muchas gracias, Xavier, y a todos los espectadores. Nos vemos en el teatro con Luis Mariano y con esta historia llena de amor y de comprensión. Juan Carlos, milla esker, un abrazo. Gracias. El espectáculo musical El Novio de España llega al Centro Cultural Amaya de Irún, una comedia ambientada en el rodaje de la película Violetas Imperiales, protagonizada por los inolvidables Luis Mariano y Carmen Sevilla. Luis Mariano quiere que sus padres exiliados en Francia puedan regresar a su tierra, pero no tienen pasaporte. ¿Será capaz de conseguirlo con la ayuda de Carmen? Una emotiva historia con maravillosas canciones y una gran historia de amor y amistad. El Novio de España, viernes 27 a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Amaya de Irún. Entradas a la venta en irun.org/Sarrerac. Cerramos el programa de hoy, volvemos dentro de 7 días con más actualidad y además prepárense porque la semana que viene tenemos a Garasi la Fantasy y a Alicia Keys. Un abrazo, que tengas un feliz fin de semana.